El Dedo en la Llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. María Estela Duarte Sánchez, curadora de arte, actualmente pues curadora de la exposición Festín de Sabores, Banquete Mexicano. Nació usted en la Ciudad de México, Así en es. esta ciudad de los palacios, en esta ciudad de los colores. ¿Cómo fue su infancia? Ay, pues mi infancia fue muy linda y la recuerdo con mucho cariño. Hija de mi papá, mi mamá y 2 hermanos más. Y era una familia clase media. Mi papá hizo mucho sacrificio para darnos educación, que es lo único que nos iban a dejar. Y la verdad es que sí fuimos una familia muy feliz, muy bien avenida, tanto de familia materna como de familia paterna. Y pues hasta que llegué a la universidad, yo sí le dije a mi papá que quería estudiar historia del arte. No había en la universidad historia del arte, hay la parte de historia de 2 años y a los 2 años uno elige pues la vertiente que uno quiere, si es historia de México, si es historia de Europa, si es historia del arte, pero yo quería historia del arte. Y pues hizo mi papá el sacrificio para que yo estudiara en la Universidad Iberoamericana. Estudié en la Universidad Iberoamericana, entré a hacer mi servicio social en 1974 y aquí estoy sentada. Después de el año que entra cumplo 50 años. ¿Cómo se acerca María Estela Duarte Sánchez al arte? Porque en preparatoria, debo de confesar que me daban horror las matemáticas y la parte de química y física, y entonces pues a pesar de que hice un bachillerato económico administrativo, la parte de educación de materias humanísticas me llamaron mucho la atención. Y les hice, a varias de mis compañeras les hice sus trabajos de descripción arquitectónica de la historia del arte de algún convento o algún templo. Y me gustó, eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Llevaba no recuerdo, en el 5º año historia de la pintura y ya en el 3er grado de bachillerato fue historia de la arquitectura, pintura y arquitectura. ¿Pensó alguna vez ser arquitecta? No hubiera podido con las matemáticas. No, aunque en realidad las matemáticas se usan absolutamente para todas las carreras. Pero, pues ya cuando salí, entré directamente a hacer mi carrera de Historia del Arte, me gustó muchísimo, y inmediatamente me di a la tarea de venir a pues, mi servicio social, hacerlo en el IMBA. Ya tenía yo alguna compañera mía de la carrera trabajando en el Museo de San Carlos, y ahí ingresé en el Museo de San Carlos, y ya venía el cambio administrativo. Bueno, no, el director, el entonces arquitecto Felipe Lacouture, en paz descanse, una bellísima persona, me mandó a la Pinacoteca Virreinal a hacer algo de servicio social, terminamos, y luego vino el cambio administrativo de sexenio, y sí, por azares del destino, me tocó una pequeña plaza. Y pues ya me quedé trabajando bien el cambio de administración. El director sale, como sucede cada sexenio, nada más que el director tenía dos cargos. Era director del Museo de San Carlos y director no era director, era coordinador, ni tampoco era el jefe del Departamento de Artes Plásticas. Okay. Y es más, la jefatura de Artes Plásticas estaba en el Palacio de Bellas Artes y la dirección del museo pues estaba en Puente de Alvarado número 50.
Entonces él saca a la sección de artes plásticas y se la lleva al Museo San Carlos. Y ya al cambio del sexenio se separan la dirección del museo y los trabajadores que dependíamos de artes plásticas nos vamos a la colonia Nápoles y entra el arquitecto Oscar Urrutia. Le llaman cariñosamente Teli en este mundo de arte. Usted pues ha colaborado en más de 140 proyectos de exposición, destacando investigaciones sobre Frida Kahlo, Diego Rivera, Lola Cueto. ¿Cuál es el que más le ha impactado? Ay, no, porque se piensa fácil, pero lleva detrás una gran investigación, un gran trabajo. A ver, esa pregunta es cuando uno tiene esta pasión por el arte. Uno, en el momento en que está uno trabajando un artista, en ese momento toda la pasión es para ese artista. Entonces, ¿cuál te gusta más? Sí, ciertamente hay artistas que han dejado una enorme enseñanza, como es el caso de Diego Rivera, que llevo trabajados más de 20 proyectos en Diego Rivera, y sí, pues sí, y nunca vamos a acabar, ni yo, ni nadie de los que trabajamos con Diego Rivera vamos a acabar con Diego. En su experiencia, ¿qué cualidad? Pues no podríamos decirle cualidad porque se salta a la vista. ¿Qué es lo que más la apasionó, pero también la hizo reflexionar sobre Diego Rivera? Bueno, su producción artística es maravillosa. La cantidad de producción, tanto de Caballete como de murales, bueno, si solo hubiera hecho él los murales de la Secretaría de Educación Pública, ya con eso tendríamos al gran artista. Pero no hizo nada más esos. Hizo Chapingo, hizo Cuernavaca, hizo Palacio Nacional, hizo en San Francisco, y la verdad es que a mí no todos los murales los conozco, los de México sí, de Estados Unidos no conozco los que se hicieron para, que se llama, bueno, el retrato de Norteamérica se quemó la escuela y quedan algunos tableros, para la Isla del Tesoro, que es el retrato de Norteamérica unido a América del Norte y América del Sur. Esos no los conozco, ni tampoco haciendo un fresco que está en San Francisco. Pero los que son de verdaderamente de conmoción, no de emoción, conmoción, son la industria de Detroit. Son una locura pensar cómo el artista se adentra en la historia de cómo, y en la industria del automóvil. Claro. Es impactante. Diego llega cuando le han destruido el mural del Rockefeller. Y llegó y a él le ofrecieron pintar una pared y dijo que le daban algo así como $10,000 y dijo, yo les pinto por lo mismo las 4 paredes. Y hizo todo aquel proyecto que es verdaderamente es el Patio Rivera, que es una locura. ¿Esa podría considerar usted que es una de las mejores épocas de Diego Rivera? Pues sí, pero todas. El cubismo a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también ya toda su parte de revaloración, que era parte de los postulados de Vasconcelos y de todo el arte moderno, la revaloración del arte, pues de la cultura vernácula, llamemos. Okay. No solamente que indígenas, vernácula, todos. Ahora sí, nuestras chinas poblanas, nuestros charros, nuestros trajes, nuestra indumentaria, nuestra identidad nacional, y la logró. Pero Diego va pasando, y es fantástico en todo. Hay momentos en que no, mire, todos los artistas, todos, tienen producción buena y producción regular y mala. Alguna vez trabajé también con él. Era 1978, y me toca trabajar los 100 años de Orozco en el Palacio de Bellas Artes, las 9 salas. Y trabajé directamente con uno de los hijos, con el arquitecto Alfredo L. Orozco,
y conocí, por supuesto, a doña Margarita Valladares de Orozco. Y había cosas que no quería él que yo viera, porque decía, esto no. Quería ¿Por qué? dejar. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no siempre todo lo que sale de las manos del artista va a ser genial. Y porque algunas cosas son procesos, y unas veces son procesos buenos y otras veces son procesos malos, no siempre está... Y en aquel momento, pues me imagino que había muchas pasiones políticas, emociones, contrastes de opiniones. Y bueno, dentro de la misma producción, si regresamos a Rivera, hay una producción que es comercial porque él necesitaba vivir, su tren de vida de gastos era tremendo, entre mantener a sus empleados, las rayas, el proyecto de la Nahuacali, las enfermedades de Frida, los hospitales, o sea, sí era un tren de vida tremendo. Y eso también, Teli, cuando se habla de un artista no se piensa de eso, no se piensa qué hay detrás. Y también hay un enorme estrés de esos artistas. ¿Cómo no? Por mantener todo un equipo, por mantener su vida personal, por mantener todo ese esquema de lo que los lleva a ser tan grandes. Claro, su equipo de trabajo, pagarle a peones, pagarle a albañiles, pagarle a los yeseros para el aplanado del muro y el fresco y que mantuvieran ya a los ayudantes pintores. No, o sea, sí realmente, bueno, estamos hablando de los grandes, ¿no? Pero, pues también hay otros artistas, digo, no todos llegan a gran, pero también los artistas, digo, no en la cumbre o en estas lumbreras también tienen cosas bellísimas, bellísimas, y nos cautivan. Ahorita, por ejemplo, tenemos la colección que recién donada de Carlos Pellicer, del poeta, que la dona su sobrino Carlos Pellicer Cámara. Nos cautivó dentro, es una colección muy íntima, porque era de amigos o de conocidos, y nos cautiva un personaje que se llama Conde, firma Conde, precioso, de diseño, muy vernáculo, precioso, y no sabíamos nada, y nos dijo el sobrino, dice, pues era Salvador Conde y era de Tepozotlán, de Tepoztlán, Morelos, donde está. Y pues produjo como 20 años y después desapareció y no sabemos nada, ni cuándo había nacido, ni a cuándo. Aquí inauguramos y curiosamente la nuera de la hermana de Salvador Conde trabaja aquí en minería. Vinieron al museo y circunstancialmente se encuentran a un compañero de curaduría y le dijo, oye, ¿tú trabajas en el MUNAL? Algo de, sí, pues yo soy familiar de Salvador Conde. ¿Qué? Bueno. Y ahí empezaron a conocer. Ya vino la hermana, que tiene 92 años, y ya vamos a ir a su casa a ver qué es lo que quieren, y ya nos están dando y nos están diciendo todo. Es apasionante cómo descubrimos pues la obra, pero ahora vamos a descubrir quién es, la parte personal, qué pasó, cómo vivió, dónde hizo. Ahora, entiendo que esta parte de los muralistas, que usted tiene gran experiencia, Teli, porque los ha estudiado, los ha investigado, ha visto sus obras, pues se dieron a conocer, fueron muy mediáticos en aquel entonces por todas estas luchas políticas, pero por ejemplo la de Conde. Pues esos artistas, ¿dónde quedan? No, pero como Conde hay muchísimos. Pero ¿dónde quedan? ¿Quién los rescata? Y a lo mejor son grandes artistas. Este país, llámesele música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, llámesele siglo, arte novohispano, siglo XIX, siglo XX, no digo siglo XXI porque todos están vivos, ¿no? Somos ricos. Es un país que produce, que tiene sensibilidad, que somos riquísimos en arte, en expresiones culturales. No habemos los suficientes trabajadores del arte y de la cultura en cualquiera de los ramos, en cualquiera de las áreas, para rescatar a todos los artistas. ¿Qué tanto tiene que ver que el mismo artista haga relaciones
públicas. A ver, es un complejo. ¿O cómo se A ver, maneja? es un complejo el fenómeno artístico. Uno es el que lo hace, ¿no? El artista. Otro, el que lo promueve. Otro, el que lo estudia. Otro, el que lo vende. Otro, el que lo exhibe. Uno tiene que cumplir un ciclo. Difícilmente alguien llega a ser famoso por vender sus cositas en el piso. Digo, no es lo lógico. Es una cadena de acciones que se tienen que dar en torno al arte. Y cada quien tiene que cumplir. El artista, por ejemplo, vamos a hablar de Rufino Tamayo, pues tenía a su esposa Olga. Ella era la que Su gran cobraba, promotora. la promotora. Rufino que pinte. En el caso del maestro Zúñiga, que era un gran escultor, Francisco Zúñiga, que nace en Costa Rica y viene a México, su esposa, es más, él era su maestro en la Esmeralda. Y le dice, yo el día que la conocí, le dije, ay, ¿y por qué no siguió, maestra? Vi sus pinturas, dije, ¿por qué? Dice, con un artista basta en la familia. Con un artista, y ella se dedicó a que funcionara, no, porque el artista generalmente está metido en pensamiento, en espíritu, en su obra, en la creación. No suelen ser tan buenos administradores. Qué interesante. No suelen ser buenos administradores, no tienen ese equilibrio entre el financiamiento y cómo voy a cobrar. Digo, los hay, pero son los Es un poco injusto, ¿no, Teli? Es un que poco injusto que ellos sean los que hacen la obra, pero tienen ese gran apoyo y ese gran respaldo que son sus esposas en muchos de estos casos. En muchos casos son sus esposas, en otros son sus profesionales que son dealers o profesionales de un museo que a lo mejor vemos una calidad y, por ejemplo, a ver, esto es muy importante. Una cosa es el reconocimiento cultural y otra cosa es el reconocimiento económico. Cuando el artista llega y empata el reconocimiento cultural y el reconocimiento económico, pues ya la hizo. Pero si no, pues se quedan, hay cantidad de artistas que llegan a los museos, pero a la hora de vender su obra no. Pero Teli, ¿eso no hace muy subjetivo al arte? ¿No lo hace que dependa ese gran artista de ese manejo de relaciones públicas, de manejo mediático, de manejo para que conozcan su obra y que por eso mismo tenga un precio? Y aquellos que no tienen eso y tienen tan buena obra. Pues es complejo, porque por ejemplo hay artistas que se comercializan y venden maravillosamente bien. Pregúnteme si esos artistas van a entrar a un museo. Okay. No lo sé. No, tiene que haber un equilibrio. Tiene que tener un artista para entrar a un museo como este? No es una receta. No, bueno, pues para entrar a un museo como esto, sí tendríamos, sí tiene que haber nivel. No es lo mismo, con todo respeto y con todo cariño, para la Casa de la Cultura de Apatzingán, siempre no sé por qué digo Apatzingán, de Apatzingán, que entrar a esto. Tiene, como todo, como cualquier profesional, hay que ir subiendo, hay que ir profesionalizándose, hay que ir demostrando, hay que aprender el profesional hasta que uno va adquiriendo experiencia y ser uno un buen profesional en la materia. No es un golpe de suerte, como muchos creen. No. Alguien te vio, dijo esto es maravilloso y fue tu mecenas. No. Para ser un buen artista, sí le puedo decir, lo primero que debe de ser es ser un muy buen dibujante. Un buen artista tiene que saber dibujar para llegar a los abstractos. Si no saben dibujar, pues hacen. Y de repente, en este mundo contemporáneo, vemos que pues casi el arte lo podemos ver en cualquier parte del mundo. Difícilmente encontramos unas identidades como si las encontrábamos en el siglo pasado, las identidades nacionales. Ahorita, claro, en cualquier lado, pues, puede uno ver como las mismas inquietudes.
el mismo deseo Ahora, de búsqueda. Celi, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, en este sentido también la tecnología? Ahora con una computadora sí, cualquier persona dibuja, cualquier persona incluso hacen textos. Ese tema sí le voy a decir que se los voy a quedar a deber, porque yo les digo a las personas, yo soy del siglo XX. Okay. Y a la siguiente vida puede que, y si no, me regreso al 20, porque hay tanto que hacer en este siglo, tanto artista que rescatar, tanta maravilla que está olvidada, resarcida, en fin, porque luego me encuentro a familias de que, ay, es que Bellas Artes, no es que Bellas Artes tenga que hacer todo, ustedes acérquense también a Bellas Artes, claro. Si no se acercan, ¿cómo vamos a saber, no? Entonces, no es fácil, es complejo, las familias de los artistas a veces son encantadoras, a veces son difíciles, hay que ir paso a paso, pero yo sí, con mi experiencia de tantos años, he sido muy feliz. Cada artista es alimento al alma. Esto no sale uno a tiendas de conveniencia y se compra. No se abre un cajón y aquí tengo un guión. No. Esto no es como estas historias que hemos visto en el cine y que a veces son muy, incluso pues como mágicas, ¿no? Recién Paloma Torres, escultora que ahorita está exponiendo en Caluz, me dice, es que querían que que participara en una novela haciendo el papel de escultora. Sí, dice, nada más que querían que me pusiera las uñas. Dice, pero dime, ¿qué mano si soy escultora? Entonces, sí, o sea, la carrera hay que trabajarla, y la carrera de artista se ensucia uno, se pinta uno, hay que entrarle, la carrera de escultor es muy difícil. Y la carrera ya cibernética es así, no, es así. María Estela Duarte Sánchez, usted es curadora. ¿Qué significa ser curadora? A ver, ¿Qué hay detrás de lograr o tener ese título? Vamos un poquito a hacer historia. La palabra curadora no existía. Sí existe en el lenguaje norteamericano. Okay. No en el... éramos investigadores. Okay. Digamos que había una persona que era el director de la exposición, como lo fue el maestro Gamboa, director, o el museógrafo. En algún momento, como ahora se dice curadora, era el museógrafo y era el que llevaba la batuta de todo el proyecto. Y los demás éramos investigadores o asistentes investigadores. No existía la palabra curador. La palabra curador viene, pues a partir de que yo creo que como de los años 90 empieza a haber los curadores. Okay. ¿Qué significa ser curador? Bueno, hay varias definiciones. Uno, pues el que académicamente es el que conoce el proyecto o sabe. Okay. Muchas veces no es que académicamente yo conozca el tema, pero sí tengo la capacidad de resolverlo por los conocimientos, no por el artista, sino cómo armar el guión de una exposición. Okay. Y entonces el curador pues sí se vuelve como el director de cine. O sea, es el que dice, hay asistentes. Claro, hay proyectos muy pobres donde pues el curador es el curador y hace todo. Yo también, si me toca barrer, barremos, si me toca brincar, si me toca subir, porque así es. Este trabajo es una producción. Es una producción. Ya estando todos en sala, todos trabajamos. Okay. Digo, ciertamente hay museografía y si yo necesito, y súbele, bájale, o hay reglas muy estrictas donde yo soy curador, pero no puedo tocar la obra, ni puedo estar subiendo y bajando, moviendo, pero sí puedo decir este cuadro aquí, este cuadro allá. Siempre hay que oír las sugerencias de nuestros compañeros. Si la obra gana dentro de sala, no es muy fácil, pero se hace en papel, corre muy bien todo el guión, pero ya en las salas
Si la obra pierde del lugar que yo había dicho y gana en otro, la obra tiene que ganar. La obra O sea, tiene que eso se ganar. decide en ese momento. No, hay lo que llamamos, hay un sembrado, imagino que sí. el sembrado por Salas. Pero a la mera hora no les quedó más grande, el marco venía más grande, medimos mal, pues hasta eso se mide, y entonces se tiene que cambiar de lugar. Pero, pues todo, el final es que el curador es un rostro visible, pero en realidad atrás de él está todos los demás áreas. El curador no podría hacer nada si no tenemos una buena área de museografía, una área de registro y control de obra, que estén a tiempo las piezas para recoger. Ustedes no saben la cantidad de tropiezos que pueden tener mis compañeros desde está cerrado, hay manifestación, no se puede salir por la obra. Wow. A ver, sí, no nadie puede lo pensamos, nadie decimos todo el trabajo que hay detrás. No, es mucho. Se descompuso el camión, el chofer no vino, se fueron a junta, el coleccionista nos dejó plantados. O sea, y hay que ir ajustando. Todo eso hay que ir. ¿Cuánto tiempo lleva poner una exposición? Desde el área de investigación y de curaduría, yo debo de entregar, mis propósitos es entregar al menos 3 o 4 meses antes ya todo el proyecto, ya hablado con coleccionistas, ya habiendo aceptado los coleccionistas, ya teniendo el sembrado. ¿Para qué? Para que las áreas de registro, de museografía, de educativos, de difusión, todos tengan el material para que ellos empiecen a trabajar en función de ya la cuenta regresiva para el día de la apertura, de la inauguración. Por ejemplo, banquete mexicano, festín de sabores. ¿Cuánto tiempo le llevó? Ay, bueno, esa es una historia, su primera historia es que era un proyecto de la administración pasada. La persona que llevaba este proyecto tenía otra idea totalmente diferente a la que yo realmente termino haciendo. Y se llamó a los asesores del museo. Entonces le dijeron a la directora Carmen, el tema, el solo título pesa mucho. No se puede quemar una exposición con este gran tema. Y me dijo, aquí está. Y entonces, pues yo empecé a trabajar, bueno, ¿qué necesitamos? Porque esta exposición, a ver, de bodegones se ha hecho Banamex. Nosotros hicimos hace 29 años la exposición de José Agustín Arrieta, que la mayoría eran bodegones, pero no se había vuelto a tocar el tema. El tema, en realidad, en términos generales, estaba en desuso. ¿Por qué? ¿Por qué un bodegón mexicano? ¿Por qué sigue siendo admirado Caravaggio y no los bodegones? Porque nos hemos enfrascado, yo creo que el 60% de la gente, 60 o 70, están vertidos en el arte contemporáneo. Okay. Una de las cualidades es que lo que viene a ver la gente es pintura, a pesar de que yo llego hasta pintura del siglo XXI, que está el Starbucks y están las McDonald's pero es pintura. Okay. Entonces, este recorrido de ver pintura, la gente lo ha apreciado mucho. O sea, de enfrentarse otra vez, volver a ver pintura, volver a ver el color, volver a ver todo esto. Ahora, Teli, ahorita me viene a la cabeza que en nuestras casas, aun cuando nuestra familia no sabía de arte, siempre había un paisaje de México o había un bodegón. Un bodegón, claro. O sea, claro. Era un acercamiento al arte. Claro, sí, porque se llaman cuadros de comedor. Son cuadros de comedor, cuadros decorativos que están en una casa. Aunque los haya maravillosos, pinturas holandesas para museo, pero eran propiamente pintura para estar disfrutando y acompañando un recinto especial que es el comedor y que es de una casa, ¿no? Claro.
desde las Que en casas Francia humildes. decían mucho no, cuál era el estatus de la familia con los bodegones. No, y con las pinturas, ¿no? Pues, a ver, yo quiero que me retrate Rembrandt, pues digo, es un estatus, ¿no? Pero había muchísimos pintores, muchísimos pintores en épocas en que sí había mucho fomento del arte. Ahora, el arte es difícil, es una profesión difícil, difícil para ganar, difícil para subsistir, difícil para vender, entonces... Y se desesperan los artistas, pues piensan en un éxito inmediato y a veces les lleva mucho tiempo. Mucho. Entonces, bueno, la exposición se pensó en reunir varios temas sobre la comida en una sola exhibición, porque, por ejemplo, los mercados los vemos en las exposiciones, muchas de Banamex de tema costumbrista. Claro. Pero asociar mercados, cultivos, las cocinas, los comedores, las alacenas, los bodegones tradicionales, los de panes, y luego llegar a la síntesis y fantasía, yo no le iba a llamar surrealismo, no, síntesis, y luego la comida actual, y luego rematar con esta puesta en escena, porque no me gusta que le digan instalación es arte contemporáneo, es una mesa escenográfica con los trasteros que son de Alfredo Marín, todo es una producción artística de Alfredo Marín. La gente cree que compró los trasteros y los puso, no, él le encarga a su carpintero que haga los trasteros y él compra absolutamente todo lo que va a llevar cada trastero. Y si es un trastero como individual, algo que él quiere regalar, les dice, regálame algo de tu infancia, y se lo pone en el trastero, como sello. Entonces ha sido, bueno, ya cuando todos los visitantes entran a la mesa, todo el mundo habla de sus casas, de que si jugaba, que el trastero. Igual, en todo el recorrido, yo me acuerdo que comía esto y estos dulces. Es una exposición que evoca olores, sabores, infancia, nuestra cultura culinaria. Yo decía, yo voy a cumplir si el visitante sale feliz, contento y con hambre. Okay. Y si sale feliz, contento y con hambre. Con las tres cosas. De aquí salen... Ahora, es un país rico en colores, sabores. Claro. Pero ¿cómo se hizo esta muestra escogiendo el norte, el centro y el sur de México? ¿Cómo fue complicado? No, me faltó, por ejemplo, hay cosas que me faltan que no encontré y que también el espacio es una guillotina. No tengo mercados de cestería, jarciería. Me hubiera gustado tener, pero no los encontré. O había unas cosas muy comerciales. Tampoco. Y claro, sucede como todo. Esos manteles que eran unas obras de arte. Después de exposiciones, pues salieron otros bodegones que digo, ay, ha quedado ¿Cómo lo hicimos? No, pues eso sí ya fue en el sembrado. Empezar no por norte, sur, no, aquí lo que empezamos fue en mercados, después abarcar cultivos, que eso fue muy bueno. Hay otro acierto de la exposición, es que no pusimos lo que normalmente se usan las cédulas explicativas para cada uno de los núcleos. Okay. Me parecía un tanto atentar a la inteligencia el que la gente vea un melón y que yo le diga, el cuadro tiene un melón. Lo tienen que sentir, lo tienen que vivir, no tiene la mayor complejidad. Esta exposición es para todo mundo. Claro. Puede entrar cualquier persona de la calle, versada o no versada en arte, pero lo que sí estamos versados es en comer.
porque es nuestro combustible. ¿Quiénes han sido los principales maestros, artistas de los bodegones en México? Pues el principal fue Arrieta, pero es finales del 19, principios del 20. No, bueno, ya ahorita está Benjamín Domínguez, ya murió, pero qué tal los encajes maravillosos que hace. Y están, a ver, de bodegones, pues es que el bodegón, por ejemplo, tenemos una langosta de Nishizawa y todo el mundo ubica al maestro Nishizawa con sus paisajes. Sí, claro. Y ahí están. Qué interesante. Y no es que uno, por ejemplo, ahí están unos bodegones de Angelina Beloff, pero Angelina Beloff hizo retratos, maravillosa retratista. Entonces, sí, así dedicado a bodegones, pues prácticamente Arrieta y otros artistas del siglo XIX. Yo vi unos de Escudero y Espronceda que no volví a ver. Y luego Arrieta sí hizo mucha escuela poblana y local. María Estela Duarte Sánchez, las cocinas mexicanas, casi que cuando se construía una casa, la cocina tenía que ser el centro, tenía que ser grande, espaciosa. Y siempre nos imaginamos de niños y lo veíamos, esas cocinas llenas de fruta, de masa, de tortillas, claro, de tamales. Donde se está cocinando, las mesas, es parte punto de reunión. Punto de reunión. Sí, punto de reunión de las familias. Desde el punto de reunión antes de comer, pero la gente o los habitantes de la casa entran a ver qué se está cocinando, el olor jala, y está uno pellizcando, y está uno platicando, y está uno comentando, claro. Y es punto de reunión familiar. Las cocinas son muy importantes. En este caso yo quise darle un valor especial a la cocina dedicada al mole. Al mole porque pues es nuestro platillo nacional. De Chile. Queremos fiesta, es mole, no hay de otra, claro. No hay elección. Además, ¿no? Un platillo culturalmente tan exquisito, con tantas especias, a pesar de que todo mundo tiene su receta especial del mole con un ingrediente más, un ingrediente menos, un ingrediente de diferente pues, procedencia. Entonces, se las dedicamos básicamente al mole. Sí hubiéramos podido tener otro tipo de cocinas, pero les digo, el espacio finalmente es una guillotina. Y hubo momentos en que es angustiante cuando uno, es que yo quiero que entre otra más, no, ya no entra. Y ahí sí el museógrafo es tajante. Ya no, porque también una exposición tiene que respirar. Okay. Yo soy muy barroca y yo sí puedo saturar, pero yo estoy acostumbrada a ver y no me importa ver, pero la gente no. Si queremos sensibilizar a la gente, que tenga el placer de que la exposición respire y tenga sus pausas. ¿Por qué decir que es ser barroca? A veces que te van a juzgar. No, pues sí, ¿no? Sí, es barroco, pues sí, soy barroco. Que te van a juzgar tomando como contexto el nuevo arte, todo es arte contemporáneo, que tiende muchas veces al minimalismo. Así es. Y entonces cuando uno dice en una mesa, soy barroca, sí, bueno, te queda, o sea... ¿Qué pasó? ¿Cómo sí, que no pasó al siguiente siglo? No, el decir barroco, justo, Alfredo Marín dice, no, es que me da horror el vacío, yo quiero que quede el salón de donde están las mesas todo lleno. Y le dije, no, Alfredo, se ven bien, ¿pero qué no están muy vacías? No, le dije, la foto no reproduce. Entonces ya cuando vino, no, dijo, sí, está bien. Y está lleno. Y es más, yo le dije, creo que ni va a hacer falta la mesa. No me digas eso, porque se va a ver vacío. Y puso la mesa y la verdad es que queda perfectamente bien. Yo tiendo a veces a abusar del número de obras, porque no quiero que se quede afuera nada. Empieza uno con un conflicto de cómo se va a quedar esta obra afuera, pero ni modo, entra la guillotina. Y sí entiendo pues que un buen montaje tiene que tener buenos espacios, que respire, que camine uno. Y esta exposición, yo todavía hubiera aguantado unos 8 cuadros más. Pero tanto le dije, no me vuelvas a decir que no me cabe un cuadro.
Pero bueno, pero queda. La exposición se respira, la exposición es muy linda y las cocinas, pues sí le dedicamos más al mole. En la comida actual sí hay ya una cocina moderna donde está pues hasta alguna de las baterías que hay en mi casa. Pero bueno, sigue siendo igual, sigue siendo exactamente igual, un punto de reunión. Y es fascinante porque pues es lo que viene después, ¿no? El saborear todos los alimentos. ¿Cuál ha sido la exposición que todavía no ha logrado, Teli? Yo que no he logrado, no, hay muchos proyectos, yo digo que le debemos una gran exposición, tenemos mucho compromiso con nuestros artistas escenógrafos. Muchos de nuestros artistas plásticos trabajaron en escenografía y es fascinante entrar a ese mundo donde ellos diseñan y donde todo es ilusión, porque es el teatro. Y fue Rufino Tamayo, y fue El Corcito, y fue Agustín Lazo, y fue Orozco, y fueron los Germán Cueto, y otros tantos. A mí me encantaría una de artistas escenógrafos. Eso es porque sí creo que el instituto, que es una responsabilidad de nosotros teniendo todas las áreas, ¿no? En el tema de estas exposiciones, veo que generalmente son la mayoría hombres. Faltan más exposiciones de mujeres pintoras en México, ¿no? Sí. Me gustaría, por ejemplo, ver una exposición de Lilia Carrillo. No, Lilia Carrillo ella sí, está, fallecida, pero es una artista que cotiza bien, que todo mundo se pelea por un Lilia Carrillo. Pero no la he visto en una exposición. No, sí, es más, creo que incluso sus cuadros son muy contados, o sea, sí tuvo gran producción. Sí hay cuadros de gran formato. No sé qué tanto produce, no es una artista que yo haya estudiado, sí la he trabajado en función de que alguna vez he pedido Lilia Carrillo, pero también son momentos. Lilia Carrillo está dentro de del arte de ruptura. Y sí hay momentos en que se han presentado. A veces, ¿qué sucede? ¿Nos faltan museos o vamos a estar repitiendo cada determinado tiempo para que no se nos olvide la misma temática? No nos alcanza, es como, estamos hablando de los olvidados. Lilia Carrillo, yo le puedo decir que debe de haber tenido pues 40 exposiciones, sí, entre colectivas, individuales no sé cuántas, pero sí las ha tenido, sí las ha tenido, no a últimas fechas. ¿Qué piensa del coleccionismo en México? No, bueno, pues sin el coleccionismo, no. Los museos vivimos en buena medida del préstamo y los coleccionistas son muy, 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 muy importantes. Yo he trabajado mucho con coleccionistas, mucho, y es una fascinación y a veces se encuentra uno pues con un portazo en la nariz y dicen no quieren prestar, pero la mayoría sí porque la obra que prestan, una vez que está dentro del museo, adquiere otra dimensión. Una cosa es tenerlo en la sala de su casa, que bueno, ya quisiéramos muchos tener, que si un cuadro de Siqueiros, o que si un Tamayo, o que si un Rodríguez Lozano, o un Corcito, pero ya verlos en el contexto de una historia del arte, o de un tema, dentro de un museo, y compartir, porque pues ellos son los depositarios, pero compartir eso que yo veo diario, que haya otras personas que lo puedan disfrutar, pues eso es algo, ¿no?, que nos enoblece al museo por hacer estos esfuerzos y enoblece, y entonces todos vamos formando parte de este engranaje cultural, porque ese mismo coleccionista que adquiere va a ver exposiciones. Claro. Y queda fascinado porque vio un pintor o porque... Entonces, tienen y entienden el proceso complejo de lo que es hacer una exposición. Sí necesitamos. El instituto no alcanza a cubrir todos los temas.
Y tenemos muchas piezas, pero no alcanza a cubrir todos. Pues muchas gracias, María Estela Duarte Sánchez, enlace de colecciones del Museo Nacional de Arte, MUNAL. Muchas gracias por esta entrevista. Pues gracias a ustedes, muy amables. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga.